Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y no saben qué alegría me da estar aquí con ustedes compartiendo toda esta riqueza de la Iglesia Católica. Este es su programa Concilios y el día de hoy pues tenemos un tema, como siempre, importantísimo porque se trata nada más y nada menos de una constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, un documento por demás importante, crucial, porque es un documento que verdaderamente marca todos los trabajos de renovación del Concilio Vaticano II. Así que quédese con nosotros, bienvenidos, iniciamos. Estamos aquí en su programa Concilios, contentísimos, compartiendo con todos ustedes. Les quiero dar las vías de comunicación que, como siempre, ya saben, tenemos el correo concilios@mariavision.com. Ahí puedo recibir pues todos los comentarios que ustedes quieran, preguntas también y que puedo resolver durante la semana. Pero si usted quiere comunicarse rapidísimo con nosotros aquí, pues tengo el correo de Twitter, @filos1403. O bien, también tengo la cuenta de Facebook, que es manuel.ocampo.ponce. Con esta cuenta, pues ustedes pueden hacerme una solicitud de amistad y pues mandarme algún mensaje o pregunta o comentario sobre el programa. Yo todos los que reciba ahorita durante el programa, pues acepto todas las solicitudes de amistad por lo general. Y bueno, pues así nos podemos comunicar más fácilmente. El día de hoy traemos un tema espléndido para todos ustedes porque es una síntesis de uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II. Como ustedes saben, el Concilio Vaticano II tiene 4 constituciones, nada más son cuatro documentos que tienen el título de constituciones. Y dentro de estas 4 constituciones está la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. Este documento, pues lo vamos a sintetizar hoy en una síntesis muy pequeña, muy resumida, así que ponga mucha atención porque son muchísimos aspectos los que se tratan en este documento. Como ustedes saben, para los que acaban de sintonizar y no habían visto el programa, el Concilio Vaticano II fue el último concilio o asamblea ecuménica, es decir, de toda la Iglesia, en donde se trataron problemas muy importantes del mundo y de la Iglesia, de su relación con la Iglesia, y se llevó a cabo en el siglo pasado, en los años 60 del siglo pasado. En la Iglesia ha habido 21 concilios ecuménicos y 22 con el concilio ecuménico, el primer concilio de Jerusalén en el año 49, cuando todavía estaba San Pedro como primer papa de la Iglesia. Bueno, pues este documento, Lumen Gentium, es muy importante porque el Concilio Vaticano I, que había sido celebrado aproximadamente casi 100 años antes del Concilio Vaticano II, había sido interrumpido en sus trabajos por una invasión en Roma y por lo mismo no se había podido tratar bien el tema de la Iglesia, sobre todo de la Iglesia hacia adentro y hacia afuera. Se trató solamente el tema de la infalibilidad del Papa, que ustedes pueden encontrar en un documento que salió del Concilio Vaticano I, que es la Pastor Eterno, Pastor Aeternus, se llama el documento del Concilio Vaticano I, y que ahí viene la infalibilidad papal. Y aunque el Concilio Vaticano II no es una continuación del Concilio Vaticano I, pero sí el Concilio Vaticano II, pues veía la necesidad de tratar muy seriamente el tema de la Iglesia, en sus vertientes hacia adentro de la misma Iglesia y en su relación con el mundo. Y entonces, por lo mismo, salieron dos documentos muy importantes del Concilio Vaticano II, que son la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, que vamos a ver hoy,
y que ve la iglesia hacia adentro, y la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, que es la Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, que ve el problema de la iglesia hacia afuera, en su relación hacia afuera. Pero hoy nos vamos a centrar en la Lumen Gentium, que es la iglesia hacia adentro, es decir, su naturaleza. La iglesia se ve como misterio y como sacramento. Se ve como pueblo de Dios y como cuerpo místico de Cristo. Este documento introduce varias novedades al interior de la Iglesia Católica y de la doctrina de la Iglesia Católica. Son novedades muy importantes de temas que estaban implícitos ya en la doctrina de la Iglesia, pero que, como ustedes saben, se van explicitando, es decir, cada vez vamos conociendo más sobre Dios, sobre su Iglesia, sobre su cuerpo místico que es la Iglesia, y lo vamos haciendo a través de los concilios y a través, pues, de todo el desarrollo de la vida de la Iglesia y del desarrollo doctrinal que va explicitando los contenidos de la revelación. Entonces, tenemos, fíjense, varias novedades. Una de las novedades muy grandes es esta de que se ve la Iglesia como misterio y como sacramento, es decir, se hace una teología de la Iglesia, puesto que este documento aborda a la Iglesia desde el misterio trinitario, desde la Trinidad. Ya en su momento el cardenal Ratzinger, después el Papa Benedicto XVI, y ahora, bueno, obispo emérito, ahora ya había dicho, ¿verdad? Ya había visto cómo este documento pues era crucial y hacía realmente una teología de la Iglesia. Lo mismo Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, santo ahora, pues habían dicho, habían visto, ¿verdad?, la importancia de este documento, porque introduce todo este tipo de doctrina en donde la Iglesia se ve desde el misterio trinitario, es decir, se ve como misterio y como sacramento. También se ve como pueblo de Dios e incluso se pone primero como pueblo de Dios y después como cuerpo místico de Cristo. Este pueblo de Dios implica que todos somos iguales en dignidad en la Iglesia Católica por el bautismo, y subraya la importancia de los laicos que no se había tratado antes con la profundidad y de manera positiva como se trató en este documento del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium. Por eso es tan importante esta figura de la Iglesia como pueblo de Dios, en donde vamos a ver en qué sentido se toma como pueblo o se considera como pueblo de Dios, ¿sí? Hacia Dios, porque Dios la hace cuerpo suyo, es decir, a todos los bautizados en comunión con Él. Bueno, pero también como cuerpo místico de Cristo, en donde además de subrayar toda esta igualdad en dignidad, también se ve el carácter jerárquico de la Iglesia. Bueno, en su estructura también penetra este documento, principalmente la estructura jerárquica también, donde se ve pues la colegialidad de los obispos, ¿sí? Pero se subraya también la primacía del Papa, ¿sí? El Papa como autoridad máxima de la Iglesia. Esto también fue una discusión importante del Concilio Vaticano II en el contexto de este documento, la Lumen Gentium, porque había algunos que querían ver a la Iglesia como democrática, como colegiada. Sí, se ve la colegialidad, pero se subraya, se acentúa y se mantiene, como siempre, la primacía del Papa. También trata, otra de las novedades muy importantes que trata este documento es pues lo que son las iglesias particulares, es decir, las diócesis o todas estas iglesias orientales, que son iglesias particulares que tienen como autoridad a sus obispos. Bueno, pues este tema también se trata muy bien. Los presbíteros y los diáconos que se ordenan no en función del sacerdocio, sino del ministerio. Además, también se ve la parte del ecumenismo y la relación de la Iglesia con otras religiones, y sobre todo también lo que respecta a su unidad, a su santidad, a su catolicidad, a su apostolicidad, que es Iglesia una, santa, católica, apostólica. Todos estos aspectos se van desarrollando durante
todo pues, la trama doctrinal tan importante de este documento, que culmina además con la Santísima Virgen María, con la Virgen como Madre de Dios, pero también como Madre de la Iglesia. Es muy importante que nosotros consideremos este documento si queremos comprender bien lo que es la Iglesia, porque a veces pensamos y decimos, la Iglesia, ¿y qué es lo primero que piensa uno? Pues que la Iglesia es el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, que por cierto también los religiosos y los laicos se tratan con mucha profundidad en este documento. Pero en realidad la Iglesia no es eso, no son los religiosos, no son los sacerdotes, no son las monjitas, sino es un verdadero misterio, un verdadero sacramento, ¿sí? Es misterio en cuanto que proviene de Dios y tiene también un carácter, pues, sensible, visible. Es un misterio invisible porque viene de Dios y visible porque se da en la historia. Se da en todos nosotros y no nada más, como lo subraya también este documento, no nada más se da en la iglesia peregrinante, que es en la que estamos ahorita, sino la iglesia purgante, que está en el purgatorio, y la iglesia triunfante de todos los que ya murieron y están en la paz de Dios. Todo esto, fíjense cuánta riqueza, cuánta profundidad, cuánto valor de este documento, que, bueno, pues es fundamental en cualquier formación católica. Todos los católicos debíamos formarnos muy bien en meditar este documento, que además tiene unas características tales que no se puede leer por partes, sino que hay que leerlo todo en su conjunto. Esto es muy importante y lo voy a subrayar después, más adelante, como este documento no puede fraccionarse o separarse, porque si se separa en partes, produce conflictos y paradojas. ¿Qué es una paradoja? Una aparente contradicción. O sea, puede parecer que algunas partes se contradicen o contradicen a la tradición, pero si se lee en su conjunto y a la luz de la tradición, que es como se debe leer este documento, pues tiene una claridad y un esplendor muy grande. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir desarrollando durante el programa, así que pues no se vaya, vamos a disfrutarlo, vamos a un corte y regresamos. Ya estoy aquí recibiendo sus comentarios, sus saludos de Diego Antonio Juárez, Lupe Curiel también. Un saludo también a Cristina Vargas. Un saludo a la familia Mata Orozco. Y bueno, a todos los que nos están viendo, vamos a continuar con este tema porque estamos en una síntesis muy sucinta, muy pequeña de este documento del Concilio Vaticano II, que es la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium. Y estábamos viendo este misterio tan grande que es la Iglesia y lo difícil que es comprender la Iglesia en su sentido pleno. Cuando nos referimos a la Iglesia erróneamente, pensando que es el sacerdote, la religiosa, estamos en un gravísimo error, porque la Iglesia hay que sentirla, hay que entenderla y hay que vivirla en su sentido más profundo, que es su sentido teológico, como una realidad que parte de la Santísima Trinidad y que se inserta en la Santísima Trinidad. La Iglesia es un misterio muy grande y muy hermoso, porque en sus dos figuras que vienen en este documento, que son la de pueblo de Dios, en donde se enfatiza la igualdad en dignidad de todos sus miembros bautizados, que, bueno, pues por el don del bautismo recibimos todos los bautizados, pues el ser sacerdotes, profetas y reyes, participar del sacerdocio, del ser profeta y rey. Y bueno, pues en esta visión, esta figura como pueblo de Dios, de la Iglesia como pueblo de Dios, pues también resalta y pone en su justo lugar el papel de los laicos, de los religiosos, pero también de los presbíteros, de los diáconos y de los obispos. Hace como un mapa de lo que es la Iglesia en su estructura jerárquica, de su naturaleza, y bueno, con ella nos vamos dando cuenta de la realidad tan misteriosa,
de la realidad salvífica que se esconde detrás de esta, pues, de esta realidad tan maravillosa que es la Iglesia y que además trasciende, o sea, se da en la historia, pero trasciende a la historia. Es una vinculación muy profunda y muy íntima entre el hombre y Dios. La Iglesia es el cuerpo mismo de Cristo, fíjense, pero este cuerpo de Cristo es en cuanto Dios hace ese cuerpo suyo. Es una realidad muy misteriosa que no basta con estudiar, con leer, sino que hay que meditar, hay que orar, hay que vivir plenamente para darnos cuenta esta grandeza de la cual todos participamos de alguna manera, porque incluso estos documentos no van dirigidos nada más a los católicos, sino es en su relación con todo el mundo. Pero bueno, vamos a un material que hemos preparado aquí en Mariavisión, como siempre, con muchísimo cariño para todos ustedes y que tiene mucho de este resumen que ustedes pueden ver pues con mayor claridad. Vamos al material. Para hacer una síntesis de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, es preciso decir que el Concilio Vaticano II debía ocuparse a fondo de la Iglesia. Era necesario que el concilio abordara una exposición de la Iglesia hacia adentro y otra exposición hacia afuera. Fue así como se elaboraron la Lumen Gentium, dedicada a la realidad de la Iglesia en sí misma, como misterio y sacramento de salvación, y la Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. En su homilía del 8 de diciembre de 1978, Su Santidad Juan Pablo II llegó a afirmar que la Lumen Gentium es el documento principal del concilio, por ser el documento clave de la Iglesia de nuestro tiempo, piedra angular de toda la obra de renovación que es el Vaticano II, y es la obra que traza las directrices. La Constitución dogmática Lumen Gentium se aprobó el 21 de noviembre de 1964, al final del tercer periodo conciliar, después de que los padres trabajaran sobre 3 esquemas previos. Existía la conciencia clara de que de una forma o de otra había que retomar los trabajos del Vaticano I sobre la Iglesia, que habían sido interrumpidos por la invasión de Roma en 1870, cuando solamente se había aprobado un punto de la doctrina sobre la Iglesia en la Constitución dogmática Pastor Aeternus, sobre la infalibilidad del Papa. Aunque el Vaticano II no era una continuación del Vaticano I, sino un nuevo concilio, la doctrina sobre la Iglesia había quedado sin abordar. Lumen Gentium presenta a la Iglesia como misterio y sacramento, como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, pero centrada no en sí misma, sino en el misterio trinitario y cristológico. Por eso, en el año 2000, el entonces cardenal Joseph Ratzinger afirmó que el Vaticano II quiso claramente insertar y subordinar el discurso sobre la Iglesia al discurso sobre Dios. Quiso proponer una eclesiología en sentido propiamente teológico, y eso se ve en el capítulo 1 y 2. Después de exponer cuál es la naturaleza de la Iglesia en el plan de Dios y en la obra de Cristo, Lumen Gentium ofrece un mapa de los elementos que constituyen la Iglesia, principalmente los obispos, pero también los presbíteros,
los laicos y los religiosos. En ella se encuentran también las bases doctrinales de uno y de otro aspecto de la misión de la Iglesia, como el ecumenismo y la relación con otras religiones. Todas esas cuestiones fueron consideradas teológica y doctrinalmente a la luz del misterio de la Iglesia. En los decretos y declaraciones vuelve a tratar cada una de las cuestiones, ofreciendo un desarrollo doctrinal y práctico de lo que se encuentra establecido en Lumen Gentium. Cuando vemos la enseñanza de Lumen Gentium, resaltan algunas novedades sobre la enseñanza anterior del magisterio solemne de la Iglesia, y que son: la doctrina de la Iglesia como pueblo de Dios, el ministerio episcopal y la colegialidad de los obispos junto al primado del Papa, en donde queda clara la primicia del Papa, muy a pesar de los intentos de algunos padres por enfatizar la colegialidad episcopal. El significado de las iglesias particulares y su relación con la Iglesia universal, la apertura ecuménica y la apertura a las religiones. También resalta la cuestión del estado específico de la Iglesia católica, que se expresa en la fórmula según la cual la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, de la que habla el credo, subsiste en la Iglesia católica. Una peculiaridad que tiene este documento es que no conviene separarlo por partes ni separarlo de la tradición, porque si esto se hace, puede dar lugar a conflictos o paradojas que solo es posible resolver en la armonía del conjunto del documento y de su relación con la tradición de la Iglesia católica. En el capítulo primero, la Iglesia aparece situada en el misterio trinitario, en relación con cada una de las personas divinas. Responde a la voluntad salvífica universal del Padre, a la misión y obra del Hijo y a la acción del Espíritu Santificador. De esta forma, señala que la Iglesia es ante todo misterio, realidad querida y nacida en el seno de la Trinidad, y realizada en la historia por las misiones del Hijo y del Espíritu Santo. A la Iglesia como misterio se une inmediatamente el principio sacramento. La Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. En cuanto misterio y sacramento, la Iglesia incluye armónica y equilibradamente el aspecto invisible y visible que son consustanciales, su origen en Dios y su existencia en la historia. También expone a la Iglesia como pueblo de Dios, en el que todos somos iguales en dignidad, y cuerpo místico de Cristo estructurado jerárquicamente. La Iglesia como pueblo de Dios enfatiza que la Iglesia está formada por miembros radicalmente iguales, bautizados e hijos de Dios de igual dignidad, con idéntica vocación y una común misión. Pero inserta este concepto perfectamente con el carácter jerárquico de la Iglesia, sin que haya ningún conflicto. La expresión pueblo de Dios es primordialmente una afirmación sobre Dios y no sobre el pueblo, sobre el parentesco del pueblo con Dios, sobre el vínculo entre Dios y lo que designa como cuerpo suyo. Quiero mandar un saludo a Gisela
Stephanie, a también Mercedes Aguilar, a María Teresa Cervantes, a Gabriela Cufre, a Gerardo Segovia y a Alex MJ. Un saludo muy afectuoso. Vamos a continuar con este programa sobre este documento de la Iglesia Católica, un documento oficial de la Iglesia Católica, un documento del Concilio Vaticano II, que es muy importante y que es la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. Ya ven ustedes cómo a la Iglesia hay que entenderla desde pues, la voluntad salvífica del Padre, de Dios Padre, desde la misión y la obra del Hijo de Cristo y desde la acción santificadora del Espíritu Santo, porque la Iglesia es un misterio muy grande, es un sacramento, y en ella también pues hay que comprender el papel y la acción que tiene cada uno dentro de la misma Iglesia. Los obispos con el primado del Papa, el Papa que siempre está primero por sobre toda la Iglesia. Esto es muy importante comprenderlo, a veces no se comprende bien. Y luego los obispos al frente de sus iglesias particulares, que son las diócesis, o los patriarcas, en el caso de las iglesias orientales es el patriarca, no es obispo, porque la Iglesia desde el principio se separó en, bueno, la parte oriental y la parte occidental. Se ha ido adaptando ¿a qué? Pues a la cultura, en lo que es adaptable, en lo que se puede, bueno, pues inculturar, se dice inculturar, es decir, que el Evangelio vaya entrando y vaya redimiendo a toda la cultura, que es algo propio del hombre. Realmente no se puede hablar de cultura en sentido estrictísimo sin el cristianismo por eso, porque es Cristo el que redime al hombre y a todo lo que el hombre hace, y esto también es muy importante. Y luego vienen pues los presbíteros que se ordenan, pero no en función del sacerdocio, sino del ministerio. El sacerdocio pleno se da exclusivamente en los obispos, y luego vienen pues los religiosos, los laicos. Los religiosos no pertenecen al orden, a menos que sea un religioso que además está ordenado como sacerdote. Y aquí me preguntaban hace un momento que cómo está eso de que todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Exactamente así es, por el bautismo todos somos sacerdotes, profetas y reyes, pero no con el sacerdocio ministerial, sino con el sacerdocio real o común de Cristo, que nos participa a todos con el bautismo y en el que todos estamos por lo mismo en igualdad de dignidad y igualmente llamados con una sola vocación y una sola misión, que es la vocación a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, de modo que a partir de este documento en donde se trata por primera vez de manera positiva y no negativa. ¿Qué quiere decir negativa? Antes se había tratado este tema de los laicos como, bueno, los que no son ordenados, los que no son sacerdotes, los que no son, y ahora por primera vez se toma el laico en sentido positivo, ¿sí? El laico llamado también a la santidad, que participa del sacerdocio, de ser sacerdote, profeta y rey en igualdad de dignidad y con una misión de santificar el mundo desde dentro del mismo mundo. Esa es una visión muy enriquecedora y muy novedosa que nos permite trabajar en una comunión muy grande entre lo que es la jerarquía eclesiástica, que está pues el primado del Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, y también entender el misterio de la vida religiosa, que también dice aquí, aunque no están ordenados, pero son un signo claro de santidad y cuya esencia está en la vida, en hacer vivos o vivirlos los consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Los religiosos son un signo actual de lo que será la vida celestial, la vida eterna, en donde no habrá esposos, esposas, no habrá nada de eso, sino que viviremos todos en comunión y en perfecta armonía y felicidad, participando, ¿verdad?, de los bienes que Dios nos ha dado y sobre todo del bien supremo, que es la visión beatífica en esta vida bienaventurada
con todos nuestros seres queridos y además en cuerpo y alma. Vamos a otro material para que avancemos un poco más. Ponga mucha atención porque viene mucho contenido y mucha riqueza en estos materiales. Vamos al material. Continuando con la síntesis de la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, el capítulo 3 está dedicado a la constitución jerárquica de la Iglesia y especialmente al episcopado. Describe las funciones de los obispos y las relaciones entre ellos con el romano pontífice, en la que se expresa que no hay contrapeso entre la colegialidad episcopal y la autoridad del Papa, sino más bien como un ejercicio de comunión entre los pastores y el reconocimiento explícito del primado de Pedro. Se muestra clara la responsabilidad de cada obispo sobre su iglesia local, pero la primacía del Papa sobre toda la iglesia. Para evitar posibles equivocaciones, el Papa Pablo VI hizo incluir una nota explicativa que acompaña al capítulo 3, aclarando además que los presbíteros y diáconos reciben la gracia sacramental no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Los capítulos 4 y 5 tratan de los laicos y de su vocación universal a la santidad respectivamente. Son sin duda textos fundamentales y muy importantes para la Iglesia y para cada cristiano, reflejo de un profundo desarrollo de la autocomprensión de la misma Iglesia, que ve la vocación cristiana como una característica de todos los fieles. La vocación de los laicos y su significado en la Iglesia no habían encontrado un tratamiento específico en el magisterio de la Iglesia hasta esa fecha, a diferencia de los ministros ordenados y de los religiosos. Lumen Gentium, no de manera negativa, como era tradicional, los que no son sacerdotes ni religiosos, sino que en el número 31 los define de manera positiva. Laicos son los fieles cristianos incorporados a Cristo por el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y participando de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, que ejercen la misión de todo el pueblo cristiano en el mundo y en la Iglesia. El reconocimiento de la vocación cristiana de todos los fieles, sin distinción, se complementa adecuadamente con la importante enseñanza del capítulo 5 sobre la vocación universal a la santidad. Esta doctrina es un avance muy importante en la comprensión de la Iglesia y de la existencia cristiana en general. En adelante, no se puede hablar de cristianos de primera y de segunda categoría, porque todos están llamados a la santidad en su propia situación y estado. El capítulo 6 se dedica a los religiosos en la Iglesia. El concilio comienza refiriéndose a los consejos evangélicos de castidad ofrecida a Dios, de pobreza y de obediencia, consejos fundados en las palabras y ejemplos del Señor y recomendados a los apóstoles por los padres, doctores y pastores de la Iglesia. Son considerados por la Iglesia como un don divino, interpretándolos, regulando su práctica y determinando las formas estables de vivirlos. También la Iglesia protege y favorece la índole propia de los diversos institutos religiosos. El Estado religioso, cuya esencia está en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la jerarquía de la Iglesia, pertenece a una manera indiscutible
a su vida y a su santidad. Otro punto es la índole escatológica de la Iglesia y la comunión y relaciones de la Iglesia en su estado peregrinante hacia la meta última, con la Iglesia celestial, que se trata en el capítulo 7. El concilio afirma que una vez que la plenitud de los tiempos ha llegado en Cristo, la renovación del mundo se está ya realizando, de modo que la Iglesia está en camino hacia la plena comunión con su Señor en la consumación final. La Iglesia peregrinante no ha llegado a la plenitud de fidelidad y santidad, y sin embargo está fortalecida por su unión a los hermanos que durmieron en la paz del Señor, con los que se comunican bienes espirituales. La oración por los difuntos y la veneración e invocación de los santos son expresiones de la comunión entre todos los miembros de la Iglesia, vivos y difuntos. Por último, el capítulo 8 está dedicado a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En este capítulo, que casi es un tratado o un documento propio, se expone el significado y la misión de la Virgen María, considerados en referencia inseparable a Cristo y a la Iglesia. La doctrina mariológica del Lumen Gentium fue completada por el Papa Pablo VI, que el mismo día de la aprobación definitiva del Lumen Gentium proclamó a María Madre de la Iglesia. Ahí se enchina el cuerpo con este documento, Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. La verdad, causa una alegría muy grande y también pues nos lleva a la reflexión de, bueno, cuántas cosas triviales nos preocupan, cuántos afanes mundanos y no nos damos cuenta de la riqueza en la cual estamos participando, que es la riqueza de la Iglesia Católica. Si se fijan ustedes, qué bonito meditar sobre esto de que la Iglesia como cuerpo de Cristo y como pueblo de Dios es como Dios hace el cuerpo suyo, como Dios hace el pueblo suyo, es decir, cómo nos inserta a los seres humanos a través del bautismo en la Santísima Trinidad y cómo a cada uno nos va dando misiones, vocaciones, una misión universal y una vocación universal a la santidad, pero después cada uno sus misiones particulares, primero en su estado, sea laico, sea religioso, sea diácono, presbítero, obispo, y luego personalmente también. Cada persona tiene una vocación, una misión muy particular, muy personal. Casi, bueno, es más bien no casi, sino perfectamente personalizada. Es decir, no hay dos iguales. O sea que hay que entender este misterio tan valioso de la Iglesia Católica. Luego, otra de las cosas que resaltan aquí es la vida de los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, que han pertenecido siempre a la vida de la Iglesia, que han sido recomendados por padres y por doctores, por los padres de la Iglesia y por los doctores de la Iglesia, siempre recomendados. ¿Por qué? Porque forman parte de esta riqueza de santificación. Otro punto muy importante es la comunión que hay entre la Iglesia peregrinante y la Iglesia triunfante, la Iglesia que está en el cielo, de los que ya se salvaron, a través de la oración. Hay una comunicación de bienes espirituales entre los que estamos aquí y los que ya están gozando de la dicha, de la vida eterna con Dios. Entonces el católico debe vivir a través de la oración, por eso es tan importante la oración, la vida interior y también pues la relación que tenemos con Dios, pero también con los santos y con todos aquellos
que ya están gozando en el cielo, tal vez nuestros seres queridos o algunos otros que estén en la iglesia purgante, pues lograr las indulgencias, aplicarlas por ellos para que puedan ir al cielo, las misas. Bueno, hay que disfrutar tantas cosas, tantos beneficios en la Iglesia Católica y luego somos tan inconscientes, somos tan insensatos que no, pues no nos damos cuenta, ¿verdad?, de todos estos grandes misterios. Pues como ven ustedes, esta constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, pues es una radiografía de la Iglesia hacia adentro, de su estructura, de su naturaleza, de su esencia, de la Iglesia Católica, que es una santa católica apostólica. Viene muy claro todo esto y además lo hermosísimo que es que culmine con este documento, esta parte, ¿verdad?, final, que como dice es casi como un documento completo sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, pero también Madre de la Iglesia. Entonces, todo esto lo tenemos nosotros no nada más que estudiar. Esto no es para estudiar exclusivamente, sino para hacerlo propio, para darnos cuenta, para meditar, para reflexionar sobre cuál es nuestro papel personal dentro de nuestro estado en la Iglesia Católica. Pensemos si somos solteros, si somos casados, si somos religiosos, si somos diáconos, si somos presbíteros, si somos obispos, el mismo Papa también. A veces hay muchas confusiones ahora. Vemos que hay muchas declaraciones, a veces en las misas, y no sabemos qué le corresponde a cada quien, qué es verdadero y qué es falso. Bueno, pues estos documentos de la Iglesia Católica nos permiten discernir con claridad cuando una cosa, por ejemplo, una afirmación de un obispo, de un sacerdote, de un laico, aunque sea en un medio de comunicación, ¿verdad?, o del mismo Papa, cuando es una opinión personal. Las opiniones personales siempre están sujetas a error y aunque cada uno de nosotros tenemos gracias gratis dadas, es decir, carismas o gracias según nuestro estado y nuestra profesión y nuestra vocación, que nos hacen, bueno, pues prestar un servicio a los demás, ya sea como obispos, como el Papa mismo. El Papa tiene grandes gracias gratis dadas. Sin embargo, sus opiniones personales están susceptibles de error, como el de cualquier cristiano. Sin embargo, lo que es infalible es cuando el Papa habla ex cátedra en una formulación solemne y también es infalible el magisterio ordinario, es decir, lo que siempre se ha enseñado a la Iglesia y que se encuentra en estos documentos oficiales de la Iglesia. Cuando a mí me preguntan sobre, bueno, pues hay una discusión, es que no se entendió bien, por eso tenemos los documentos, tenemos el catecismo de la Iglesia Católica también, que podemos nosotros consultar para poder aclarar algunas dudas. Ahora se suscitaba un problema de si Dios castiga o no castiga. Ahí están, ustedes vean el catecismo de la Iglesia Católica y vean la palabra al final en el índice por términos, castigo. Y ahí viene toda la explicación del castigo, empezando desde el castigo de nuestros primeros padres y de qué es y todo muy claramente. Por eso nosotros no tenemos que estar preocupándonos tanto por eso, porque hay una gran riqueza en toda la Iglesia, una gran riqueza doctrinal, un gran patrimonio doctrinal y espiritual, sobre todo espiritual. Y el espíritu es sobre todo la inteligencia y la voluntad encarnadas, es decir, en un cuerpo que primero es nuestro cuerpo personal y después este cuerpo místico que tiene por cabeza a Cristo y por alma que unifica y vivifica al Espíritu Santo y que cuando ya termine los tiempos, ¿verdad? Porque ahorita estamos en la plenitud con Cristo de los tiempos, pero cuando llegue esta plenitud a su fin, nos va a presentar con el Padre. Imagínense esos momentos tan importantes que vamos a vivir como iglesia, todos en comunión. Piensen en esto, no hay que dejarnos llevar por el agobio y por tanto ruideral del mundo contemporáneo. Pero bueno, el tiempo, como siempre, vuela en este programa. Espero que hayan disfrutado y que hayan pues reflexionado sobre este documento, esta síntesis del documento Lumen Gentium. Bueno, pues los espero la próxima con mucho gusto. Muchas gracias por su atención.
Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.